Buenos días, espero que hayan disfrutado de las medias lunas, del cafecito con leche que les dimos, pero bueno, estamos en la era de la digitalización y hoy las reuniones son así, cada uno en su casa, pero igualmente conectados. Bueno, soy Martín Monforte, soy director comercial de Proaco. Vamos a hablar puntualmente del parking de cocheras Depósito, pero también con el tinte de la inversión inmobiliaria en general, a través del desarrollo de un capítulo que tiene que ver con la coyuntura actual y las inversiones inmobiliarias en sí. Y vamos a también hablar un poquito de qué ha pasado en esta pequeña era de la digitalización con nuestro modus operandi y con nuestra forma de comercializar inmuebles. Pero bueno, antes que nada, bienvenidos, gracias por haber dedicado estos minutos y esperamos poder aportarles algún dato de valor a la hora de evaluar esta inversión o cualquier otra inversión inmobiliaria. Bueno, vamos a largar directamente con la presentación del producto Parking, explicando sus características generales y sus características constructivas, tanto en términos de estabilización como de inversión. Lo primero que queremos contarles es el desarrollo del proyecto, un desarrollo que se va a dar por etapas, y esto en el proyecto Depósito es algo muy relevante, porque cuando uno mira esta imagen que mostrábamos recién y ve la totalidad del proyecto, hay que entender que para hacer un proyecto de esta magnitud hay que ir etapabilizándolo. Entonces nosotros lo que hicimos fue determinar etapas de proyecto independientes, autónomas, que no dependan de la concreción de otra etapa para poder funcionar, y que sean etapas que puedan materializarse de acuerdo a las absorciones lógicas que tiene el mercado de Córdoba en un periodo lógico de tiempo. Es así como la etapa 1 del proyecto, que tiene 36 meses de obra, tiene 3 subsuelos de cocheras de parking, tiene un módulo de locales comerciales y oficinas, que tiene 18 oficinas y 10 locales comerciales. Esto es muy relevante a la hora de presentar el proyecto en la localización en la que está, porque este módulo, esta etapa 1, que es una etapa que tiene medianamente pocos metros para materializar, sí tiene mucha implicancia desde el proyecto en sí, porque son cerca de 100 metros sobre Vélez Sarsfield, con 18 metros de altura, con un curtain wall, esto significa una piel de vidrio, con lo cual, cuando nosotros hayamos materializado esta etapa, vamos a tener el proyecto impactando sobre la localización de manera muy fuerte. La cantidad de metros cuadrados a materializar no es mucha, pero sí su implicancia en el proyecto. Como verán, el subsuelo de cocheras es lo primero que se hace. Cuando ahora hagamos los trabajos de fundaciones y de estructuración de ese parking, vamos a estar generando como primerísima unidad de negocio dentro del proyecto justamente las cocheras de parking. Hay una segunda etapa del proyecto en la cual se incorpora la torre. Esta torre tiene unos primeros 5 pisos de oficinas y tiene el resto de niveles de departamentos. Con lo cual, en este caso, se incorporan acá nuevas unidades de negocio al proyecto, que le va a dar visibilidad desde lo constructivo, pero por otro lado le da otro volumen al proyecto. Esta es la etapa que hoy nos interesa, es más, particularmente la etapa que nos interesa, si llegan a ver el mouse como lo marco, es esta, la de los 3 niveles de subsuelo de parking. Ahora vamos a las características particulares que tiene el negocio del parking, porque es un inmueble particular desde varios puntos de vista y cumple algunas premisas que son muy interesantes a la hora de evaluar una inversión inmobiliaria. La primera es que hemos armado PHs independientes, es decir, yo, si bien voy a participar de un negocio de explotación de cocheras en parking, la compra que yo realizo es la de un PH, la de una propiedad horizontal independiente, la de un inmueble tradicional, a través de un modo tradicional de compra. Esto tiene un boleto de compra-venta por ese inmueble que va a tener una determinada posición física y geográfica dentro del emprendimiento. Tiene la particularidad de que va a ser administrada por terceros.
y esto le resta el estrés que puede producir un inmueble a la hora de tener que alquilarlo o administrarlo. Esta administración de terceros es justamente esta administración del parking. Acá hay un dato muy importante, que es que en la inversión inmobiliaria el volumen de dinero invertido tiene que ver con cuánto yo estoy arriesgando o cuánto estoy jugándome por esa inversión. Y es cierto que muchas veces las inversiones de mucho volumen de plata son las que normalmente muestran las mejores tasas de retorno, pero no es el caso. En este caso nos encontramos con una inversión que tiene ticket bajo, es decir, dentro del mundo inmobiliario, invertir 1,5 millones de pesos, que si bien es un volumen importante de plata, pero dentro de la inversión inmobiliaria es de los tickets más bajos. Esto hace que encuentre un mercado comprador mucho más amplio del que tienen los inmuebles que tienen ticket más alto. A medida que vamos subiendo el volumen de inversión, vamos achicando la porción de mercado que tiene la disponibilidad para hacer esa inversión. Con lo cual, no solamente que permite que entre más gente a la inversión, sino también que el día de mañana, cuando tengan que liquidar el inmueble, si tienen intención de hacerse líquidos nuevamente o de correrse hacia otra inversión, van a encontrar muchos más compradores futuros de lo que encontrarían en caso de hacer una inversión de mayor volumen. También los tickets bajos normalmente dan la posibilidad de generar mayores tasas de retorno, ya que cualquier crecimiento que tiene sobre un ticket bajo representa mucho porcentaje de aumento sobre lo invertido. Pero ya vamos a abordar ese tema. Respecto del proyecto en sí, porque hay un ítem que siempre hay que tener en cuenta en cualquier inversión inmobiliaria. Los yanquis hablan de que hay 3 cosas importantes para evaluar una inversión inmobiliaria, y esas 3 cosas son location y location, haciendo un hincapié en que gran parte del análisis de un proyecto inmobiliario tiene que ver con su ubicación geográfica. Claro que no es lo único que importa, pero indudablemente es lo que más importa. Claramente esto hace de Pocito un proyecto distinto, porque tenemos claro que la ubicación geográfica de esa tierra a desarrollar es la mejor que existe en la ciudad de Córdoba y una de las mejores que existe en el país. Esto tiene que ver con la densidad de población que tiene la misma zona, la densidad de población que va generando Nueva Córdoba y Córdoba con los años a través de su inmigración de estudiantes y estudiantes que después suelen transformarse en residentes, ya que después de todos los años de estudio encuentran algún trabajo, encuentran alguna razón que hace que se queden en Córdoba a vivir, con lo cual el crecimiento poblacional y la densidad poblacional de Córdoba en esa zona es muy alta, y esto es básico para analizar el negocio de inversión de parking. Respecto de los riesgos, porque cuando uno habla de inversión inmobiliaria tiene necesariamente que evaluarlos, tiene que tener en cuenta una serie de factores, y uno de los factores a los cuales normalmente se llega es a los pies en la tierra. Es decir, yo ya analicé la inversión es buena, ¿qué posibilidad de concreción tiene esto? ¿Qué posibilidad tiene esto de materialización? Bueno, lo vimos en el primer gráfico. La etapa de parking es la primera de todo el proyecto. Todo el proyecto de Pocito empieza por la construcción de este parking. Y este parking tiene una entrada por la calle Turrado, que está a nivel 0, con lo cual se vuelve autónoma en su funcionalidad más allá del desarrollo del resto del proyecto. Si bien la etapa se va a entregar junto con los locales comerciales y las oficinas que componen esa etapa 1.1, indudablemente que lo primero que se hace es lo que hace que el riesgo sea más bajo. Si bien, como dije antes, toda la etapa tiene un volumen de metros realizable, esta es la primera etapa del proyecto, con lo cual va a ser lo primero que inauguremos. Decimos la probabilidad de vacancia nula con patrimonio positivo. Esto lo vamos a abordar después, porque estos son 2 ítems muy interesantes que tienen que ver con qué posibilidad de renta tengo y cómo se comporta a través de esa renta
el patrimonio que yo tengo en mi inversión inmobiliaria. Esto significa que si yo mes a mes obtengo ingresos, el patrimonio es positivo. Si yo mes a mes obtengo egresos, el patrimonio es negativo. Igualmente puede haber un patrimonio negativo con buenos retornos por inversión, pero en este caso, que las cocheras se van a explotar todas como un parking y que no hay un ingreso que tenga una cochera por sobre la otra, sino que todas van a repartir su ingreso, hemos evaluado que en un momento normal, está claro que hoy estamos en una pandemia, estamos en cuarentena, estamos en una situación excepcional que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos acá o que están en otros lugares del mundo han vivido alguna vez. Esto es totalmente excepcional y que espero en algún momento se termine, todos apostamos a que sí. Estamos hablando de un proyecto en el cual yo hago la inversión en este momento, pero la explotación la hago en 36 meses, con lo cual el escenario que debiéramos evaluar para conocer cuál va a ser el funcionamiento del parking va a ser el escenario que tengamos dentro de 36 meses. Con lo cual, por la zona en la que estamos, por la necesidad de cocheras que tiene la zona, por la necesidad de cocheras que va a generar el mismo emprendimiento con todas las unidades que va a incorporar al mercado, vemos la probabilidad de vacancia nula o muy baja. Esto significa que ingresos vamos a tener. O sea, vamos a ver cuál es el cálculo que hicimos de esos ingresos, a qué porcentajes de ocupación del parking, pero siempre estamos hablando de un patrimonio positivo en términos de renta. Evaluando las alternativas de renta que tienen las cocheras tradicionales, es decir, esto es el alquiler mensual de una cochera, el tener una cochera alquilada en un edificio de departamentos. Vemos que las rentas que se pueden lograr a través de la explotación de las cocheras a modo de parking son 100% superiores, o sea, duplican el valor de renta que tiene una cochera habitualmente. Ahí hicimos algunos muestreos de mercado en el cual encontramos cocheras alquiladas en 3.500, en 3.000 pesos, en 4.000 pesos. Hicimos un cálculo de las unidades de parking explotadas a porcentajes cercanos al 30%, es decir, porcentajes bajos de ocupación del parking, y estamos hablando de ingresos, como les muestro en esta otra plaquita, desde 6.250 pesos en adelante. El cálculo en realidad nos da que la renta de las cocheras va a estar a valores actuales. Esto es para tener una dimensión de lo que hoy representaría esa renta, cerca de los 8.000 pesos por mes. La inversión hoy va desde el 1.435.000 pesos, cerca del 1.500.000 por unidad de cochera. Esto tiene que ver con una posición de preventa, una posición de salida del proyecto, y en la medida en que se van consumiendo unidades, nosotros vamos buscando esa curva de crecimiento del valor que permite que los que compraron tengan revalúos y por otro lado permite que nosotros tengamos mayores utilidades por metro. Siempre en todos los proyectos existe una primer curva que tiene que ver con su lanzamiento, con su preventa, que son curvas más parecidas o más cercanas al costo, y después esa curva se va alejando y se va poniendo más cerca de lo que sería el precio final, marcando en algún momento el corte de utilidad o el crecimiento de utilidades, con lo cual siempre los proyectos tienen sus mejores precios en sus salidas. Hoy, por el plazo constructivo que tenemos 48 cuotas en pesos, y esto es importante entender de que en el desarrollismo no contamos con créditos hipotecarios, lamentablemente, si bien es algo sobre lo cual se está trabajando y demás, la realidad es que no existe el crédito hipotecario para la compra inmobiliaria, con lo cual la posibilidad de comprar un inmueble a través de cuotas o de financiación tiene que ver con que el proyecto tenga por delante etapa constructiva, tenga meses de desarrollo constructivo por delante. De esta manera yo puedo acompañar la obra haciendo pagos mensuales. Esto es una especie de administración de obra, que es lo que nosotros en realidad de fondo hacemos, que es administrar el flujo de fondo de la gente pagando mensualmente para realizar las obras. Con esto, nosotros logramos financiar el proyecto y todos los que invierten logran hacer una inversión con una entrega inicial y cuotas, y no tener que salir a desembolsar todo el dinero junto. El descuento, nosotros hablamos de descuento de 10% sobre integración inicial. Con esto lo que decimos es que no hacemos descuentos sobre el contado únicamente, sino que el descuento de contado tiene que ver con que alguien integre el 100% del dinero, pero no creemos que sea la única situación posible para poder otorgar un descuento.
con lo cual nuestro sistema de descuentos tiene que ver con la cantidad de dinero integrado. Si yo integro el 100% será un descuento sobre el total, si yo integro el 50% será el descuento sobre el 50% que entrego, y así progresivamente o decrecientemente dependiendo de cuánto voy a integrar inicialmente. De esta manera podemos deducir que todos tienen algún descuento sobre la unidad, lo que lo hace incluso más atractivo al valor de compra o de ingreso en este momento. Como les decía recién, la renta mensual proyectada va desde los 6.250 pesos con estimaciones por encima de eso, siempre aclarando que esto se hizo en función de valores actuales. Esos valores actuales, para que se entiendan, los mencionamos en peso, pero va a tener que ver con el valor que existe en ese momento en que estén inauguradas las cocheras, en relación a la inflación y a la paridad cambiaria que determine un valor en pesos, que entendemos por los porcentajes que manejamos a mayor, pero es para que entiendan que hoy representaría desde 6.250 pesos en adelante. Esto, respecto a la inversión, está arrojando una tasa de retorno anual del 5% en dólares. Hay que tener en cuenta que hoy una inversión inmobiliaria en la Argentina ronda el 2.5% anual en dólares. Y en el mundo las tasas de retorno en dólares que se ven habitualmente, incluso fuera de los escenarios de pandemia, rara vez superan el 2% anual en dólares. La renta por encima del 2% anual en dólares es muy atractiva a nivel mundial. En Argentina estamos acostumbrados a tasas un poquito más altas, básicamente porque siempre tenemos que agregar el condimento de la inseguridad y de los vaivenes económicos que este país muestra, pero hablar de una tasa de retorno del 5% anual en dólares es una tasa interesante, y estamos hablando de una tasa que parte de un valor y que según nuestras estimaciones incluso debiera estar por encima de eso, llegando a niveles del 10% anual en dólares de retorno por renta. El revalúo en términos de valor es de un 50% más, porque estamos hablando de que una cochera habitualmente en un contexto normal ronda entre los 20 y los 25.000 dólares, con lo cual el valor de inversión, teniendo en cuenta el dólar, la cotización del dólar blue que existe hoy, que es la manera de convertirlo cuando alguien es tenedor de dólares y el precio del inmueble es expresado en pesos, produce un valor por metro cuadrado de compra inusual. Ya vamos a abordar ese capítulo. Pero calculamos retornos en términos de ganancias sobre la inversión del 15% anual en dólares desde el momento en que empecemos a construirlo al momento que entreguemos las cocheras y estén en funcionamiento. Estas dos tasas son las dos tasas que marcan la conveniencia de un negocio inmobiliario, y lo vamos a abordar más adelante de manera más precisa y con un ejemplo al respecto. Es importante saber que el proyecto se va a desarrollar en etapas y que el paso del tiempo va a ir incorporando nuevas unidades de negocio al proyecto, con lo cual los cálculos que estamos haciendo tienen que ver con la etapa 1. No tiene que ver con el crecimiento que muestra el proyecto, no solo demográfico de la zona, con la incorporación de otros proyectos a la zona y de nuevas unidades de negocio y el crecimiento de Güemes en su propuesta gastronómica y demás, la universidad y su incorporación de gente y demás, sino esto tiene que ver con la incorporación de las propias unidades de negocio de depósito. Cuando inauguremos la etapa 2 del proyecto vamos a tener cerca de 4.000 personas por día circulando ahí, y cuando inauguremos la tercera etapa del proyecto vamos a tener unas 10.500 personas transitando diariamente por el proyecto, con lo cual queda claro que la misma necesidad del proyecto de parking es la que le va a dar posibilidad de crecimiento al negocio de demanda, y ustedes saben que como cualquier otro producto, ante más demanda las tarifas son mayores, con lo cual los porcentajes de retorno por renta van subiendo. Como así también su demanda para compra, con lo cual la posibilidad de hacerse líquido y marcar revalúo también va creciendo con la incorporación de nuevas etapas del proyecto. Ahora, esta es la presentación del proyecto en sí, de la propuesta de inversión de parking en sí, técnicamente como proyecto independiente dentro de la materialización de Pocito. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio juntos de esto que hablábamos recién, o sea, de qué significa la inversión hoy en una cochera
quise explicar el proyecto primero para que quede claro cuál es nuestra propuesta particular, pero en realidad ahora vamos a hablar del concepto, de conceptualmente qué estoy haciendo cuando estoy invirtiendo, o mi decisión con qué tiene que ver o qué cosas tengo que evaluar para reconocer un buen negocio de inversión. Bueno, una inversión en realidad se evalúa correctamente a través de la TIR, esto que puse ahí en medio, que es básicamente la combinación de la tasa de revalúo y la tasa de retorno por renta. Porque la realidad es que estas dos tasas no funcionan de manera independiente. Yo puedo tener muy buena renta mensual, pero si no representa un buen negocio de inversión entre la compra y la venta, por más renta que tenga, no voy a haber hecho mejor negocio que otro que compró en un valor y vendió un valor mucho mayor porque aún no lo haya recibido mensualmente. En el momento de hacerse líquido con el retorno por revalúo supera lo que yo gané en los años de renta, y viceversa, y combinado y demás. Con lo cual hay que analizarlo de manera combinada para entender la inversión que estoy haciendo. Acá vamos a hacer un ejercicio simple para graficarlo y para discutirlo, para debatirlo, para pensarlo. Juan compra un lote y lo vende después de 5 años. Pedro compra una cochera y la vende después de 5 años. Juan compró en $10.000 y vendió en $20.000. Pedro compró en $10.000 y vendió en $15.000. Aclaro que puse números redondos para que sea una discusión conceptual, no tiene que ver con ninguna inversión en particular, es simplemente un ejercicio. Repito, Juan compró en $10.000 y vendió en $20.000, Pedro compró en $10.000 y vendió en $15.000. ¿Quién hizo mejor negocio? Recordemos que en el mismo plazo, Juan compró en 10 y vendió en 20, Pedro compró en 10 y vendió en 15. Con lo cual, deducimos que claramente Juan hizo el mejor negocio. Compró en 10 y vendió en 20, Pedro compró en 10 y vendió en 15. ¿Es así? Lo analicemos. Para mí durante los 5 años, Juan pagó expensas. En Claro. cambio, Pedro cobró alquileres. Juan de renta durante 5 años. Veamos qué dice la TIR de esta situación, que es básicamente un cálculo matemático numérico. Si yo hago la TIR de Juan, pongo los 10.000 de inversión, pongo los 5 años que mencionábamos recién y pongo su salida, su entrada en 10, su salida en 20 y sus egresos de expensa en 5.000 pesos por mes, la TIR de Juan está dando el 6%. Si yo hago la de Pedro, que puso 10, vendió en 15, durante estos 5 años recibió 6.250 pesos de renta por mes. La TIR de Pedro es del 16%, con lo cual claramente la TIR de Pedro al 16 contra la TIR de Juan al 6% es mayor. Con lo cual, Pedro hizo el mejor negocio evaluándolo en términos numéricos y de retorno. Claro que a algunos se preguntan, pero el lote, y es que el negocio de inversión del lote tiene que ver con comprar lotes que estén en una etapa que no está terminada, si es que mi proyecto no es construir, si es que mi proyecto no es irme a vivir, entrar en etapa de preventa y venderlo en etapa de consolidación sin haber tenido el patrimonio negativo de la expensa en el medio. Ese es el mejor negocio que se puede hacer para los lotes. Bueno, acá comparamos los lotes con la cochera porque el monto de inversión que tiene este producto de parking es similar al de un lote, es incluso inferior al de un lote, y va a mostrar durante su plazo de funcionamiento, el plazo en el cual yo no estoy vendiendo el inmueble, sino el inmueble que compré lo tengo como parte de mi patrimonio, produce rentas, y esto en este análisis combinado de tasas va mejorando año a año la TIR. Vamos a hablar un poquito de qué sucedió en el contexto de la pandemia, que obviamente afecta a las variables económicas en general. ¿Qué pasó en nuestro negocio en particular? Yo acá voy a hacer una aclaración simplemente para que entiendan desde qué recuerdos y desde qué historial hablo. Yo hace 11 años que dirijo comercialmente a Proaco. Durante 2 años me tocó dirigir comercialmente Capitalinas, el producto de oficina que se encuentra en Humberto Primo. Y durante 6 años fui director comercial de Regan,
en aquel momento con emprendimientos como Alto del Cható, Barrancas, Torre Licey, Torres del Solar y demás. Con lo cual, acumulo 2 décadas en el desarrollismo y estoy viendo variables que no veo desde hace muchos años. La realidad es que el COVID-19, la pandemia, la cuarentena, económicamente produjo algo que es inusual, que es un dólar oficial estoy poniendo, no importa si es valores promedio, más o menos para darnos una idea y para tener ahí el marco de referencia. Un dólar oficial en 65 pesos y un dólar blue en 128. Acá es importante entender qué somos nosotros, qué hacemos y cómo lo hacemos. Nosotros somos productores de metros cuadrados y esos metros cuadrados tienen que ver con la capacidad de producirlos, con la capacidad de construirlos, con lo cual nuestro funcionamiento es en pesos y tiene que ver con lo que incremente el costo de la construcción de Córdoba en pesos. Estos costos constructivos, indudablemente, están más atados al dólar oficial que al dólar informal. Esto tiene que ver con que lo poco dentro del costo constructivo que se ata al dólar, porque contrario a lo que todo el mundo piensa, dentro del costo constructivo hay solo un porcentaje que se ata al dólar, un porcentaje menor, que tiene que ver con básicamente los productos de exportación e importación, hierro, cobre y demás. Tengan en cuenta que dentro del costo constructivo el 40% es mano de obra, la mano de obra no está ajustando salarios, hoy lo que está pidiendo la mano de obra es volver a las obras, que es lo que todos los del rubro estamos gestionando, pero no se ven incrementos en el número de la mano de obra durante este tiempo, más que los incrementos lógicos que se dan normalmente, y los materiales tampoco están mostrando un incremento muy fuerte. De hecho, el último incremento del costo de la construcción rondó el cero. Con lo cual, nuestra matriz de funcionamiento de costos tiene que ver más con el dólar oficial que con el dólar blue, y nosotros tenemos nuestras utilidades marcadas en peso en función de la venta que generamos y nuestro flujo que se va ajustando a ese incremento y a nuestra capacidad de reposición. En cambio, el comprador, con sus dólares en la mano, tiene una relación directa con el dólar blue, porque al estar el precio en pesos, yo convierto mis dólares a lo que me los paguen en el mercado. Aquí se generó una brecha del 100% y genera una situación muy particular, que es una situación en la cual hay un 100% de disparidad entre los dólares, con lo cual hay un 50% de descuento en los cálculos de reposición y de construcción que puede un desarrollista hacer. Y esto yo lo aclaro necesariamente porque es una situación en la cual el comprador encuentra valores por metro cuadrado históricamente bajos, sin embargo, el desarrollista tiene su reposición en el lugar en que le tiene que tener, es decir, no encuentra esos valores de comprador bajos porque el desarrollista esté vendiendo subcosto o esté arriesgando la prosecución y materialización del emprendimiento. No es así. En este momento, el comprador encuentra valores históricamente bajos y el desarrollista encuentra reposición sobre sus metros con la utilidad que normalmente o que tenga cada uno marcada para su proyecto. Y acá hay algo general que tener en cuenta, que normalmente, cuando no es un buen momento para vender, es un buen momento para comprar. Y acá algo conceptual, que normalmente en este tipo de situaciones en las que se dan estos escenarios, que se dan en ciclos, en algún momento de la historia, pero por ahí pasan años sin que esta situación se dé, no es raro ver a inversores que lo piensan a la inversa. Es decir, que en momentos enrarecidos no toman las decisiones porque, bueno, porque muchas veces su contador les dice en este momento vas a tomar una decisión de este tipo, en este momento tomar una decisión de inversión. ¿Y cuándo van a tomar este tipo de inversiones? Este tipo de decisiones sobre inversión, cuando la curva se dé vuelta, es decir, cuando esté todo bárbaro, cuando el país esté creciendo en tasas, cuando los valores estén creciendo, cuando esté todo en ebullición, cuando la economía esté en total funcionamiento. En ese momento es buen momento de vender, pero no es buen momento para comprar. Las mejores decisiones de inversión se toman, obviamente, que analizando la situación en general y con quién lo estoy haciendo, en qué emprendimiento y demás, pero está claro que las mejores inversiones inmobiliarias se hacen en los momentos en que no es bueno vender. Cuando no es un buen momento para vender, es un buen momento para comprar. Y claramente hoy no es un buen momento para vender porque yo no vendo a los valores en dólares que tenía en mente en mi patrimonio y que ese patrimonio realmente tienen. Porque cuando uno pasa muchos años en la actividad se da cuenta que hay curvas
que tienen que ver con la situación, y la realidad es que los valores de los inmuebles hoy no es el valor real del inmueble. En 20 años a mí me tocó ver durante este tiempo este valor de los inmuebles, pero durante el resto del tiempo, durante más de 19 años, ver que un departamento en Nueva Córdoba estaba en los $80.000, $85.000, 75, 95, 90, depende de dónde esté ubicado, ¿no? 50, como podemos encontrar hoy. Con lo cual, claramente es un momento en el cual las decisiones son difíciles, pero es el momento adecuado para tomar este tipo de decisiones. Respecto de la digitalización, es algo que si bien vivimos en un mundo digitalizado y esta digitalización fue avanzando siempre, la realidad es que esta pandemia aceleró todos los procesos. Y respecto a la digitalización, nosotros tuvimos la suerte de, previo a la pandemia, ya estar digitalizados. Es decir, que la relación con nuestros clientes normalmente es virtual. Uno envía información por un WhatsApp, por un mail. Cuando el cliente está buscando, o el inversor o la persona está buscando un inmueble, lo busca a través de la página web, lo busca a través de un mailing que les hicimos llegar. Con lo cual ya estábamos digitalizados si nos ponemos a pensar. La información se evalúa de manera digital, se compara de manera digital, solo que esta pandemia lo ha incrementado. Nosotros dimos un paso más allá de eso que ya hacíamos antes, que es completar el ciclo de la inversión en un 100%. Esto tiene que ver con que normalmente a través de toda esa digitalización se llegaba a la propuesta de compra, se hacía una transferencia por el inmueble, con lo cual seguíamos en términos virtuales, pero después había necesariamente que juntarse a firmar el boleto de compra-venta. Hoy ese boleto de compra-venta se revisa desde la computadora de cada uno, porque les llega en un mail, lo pueden reenviar para que cualquier asesor, amigo o lo que sea lo revise, lo vea, les dé sus opiniones. Y cuando ustedes están de acuerdo en el boleto de compra-venta, se imprime digitalmente, se genera un documento PDF, y ese documento PDF se firma digitalmente. Es decir, se le aplica la firma digital. Y acá hay un concepto que nosotros ahondamos y estudiamos mucho durante este tiempo, que es muy interesante y que yo creo que claramente va a trascender el desarrollismo. Nosotros lo usamos, no somos los únicos, obviamente, lo usan un montón de empresas, pero creemos que esto realmente llegó para quedarse. La firma digital esto les aclaro, esta plaquita la extrajimos del gobierno nacional, es una página argentina.gov.ar, después si quieren se la vamos a compartir, firma digital, pero esto es lo que dice el Estado argentino respecto a la firma digital, no nosotros. La ley 25.506 habla de la firma digital y habla de que su validez jurídica es exactamente igual a la firma holográfica. Es decir, los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen la misma validez jurídica que aquellos firmados de forma hológrafa. Exactamente la misma validez. Claro que en realidad algunas ventajas. Por ejemplo, esto que dice la seguridad, la firma digital asegura que quien firmó es quien dice ser, si bien existe la certificación de firma por escribano que también lo avala, técnicamente y matemáticamente, en cuanto a códigos, yo tengo la certeza 100% que quien puso la firma ahí es quien tiene la firma digital. Por otro lado, también nos habremos dado cuenta de que el almacenamiento, trazabilidad y manejo de los documentos digitales muchas veces es mucho más simple que el manejo de los documentos físicos. El documento físico, yo no sé por ahí a dónde lo dejé, por ahí en una mudanza, puede que algún boleto se pierda, normalmente la gente está, obviamente, con parte de su atención puesta durante años en donde tenía guardado ese documento, pero la realidad es que la digitalización y el tener documentos digitales hace que sea mucho más fácil su almacenamiento y trazabilidad, es decir, yo encuentro un documento guardado digitalmente fácilmente y puedo incluso hasta tenerlo en la nube y acceder a ese documento desde cualquier lugar en el que me encuentre. El proceso digital, 100% digital, claramente es más simple y esto lo podemos debatir y hablar. Hay mucho argumento para asegurar también de que las transacciones 100% digitales son incluso más seguras. También tiene que ver con que existen herramientas también para la transferencia de dinero que no tenga que ser físico y demás, con lo cual hoy al alcance de un clic puedo realizar el 100% del proceso. Bueno, ahí voy a dejar de compartir.
Esto, como verán, tiene que ver particularmente con el negocio de cocheras de parking, pero a su vez tiene que ver con un análisis general de la inversión inmobiliaria. Yo lo até mucho a particularmente esta inversión, pero los conceptos que conversamos tienen que ver en realidad con la generalidad de las inversiones inmobiliarias. Bueno, no los había visto porque estaba con la presentación en la pantalla, veo que son muchos. Estoy con Flor ahí de Proaco también, que es la que está moderando. Podemos abordar algunas preguntas. Yo tengo una. A ver, vamos a ver. Acá hay un par de preguntas. Yo tengo una. ¿Por Si qué querés, garantizan? Martín, Espérate que acá tengo un par de preguntas, Flor, vamos a ir eso, leyendo. Y después fíjate ahí en el chat que hubo un par de dudas que estaría bueno responder. Bueno, acá hay una pregunta, porque se ve que es alguien que está interiorizado ya en el tema de las cocheras y que ha visto particularmente la propuesta en el contrato. ¿Por qué garantizan solo 4.000 pesos? Entonces, eso creo que es importante porque según mis cálculos sería 2,5% de renta menos. La realidad es que nosotros lo que decimos en ese sentido es que nuestros cálculos de funcionamiento del parking dan ingresos, como lo dijimos recién, 6.250 a 8.000 pesos. Esta es la estimación del negocio. Esto es lo que nosotros hemos estudiado respecto de su funcionamiento, como uno puede hacer en cualquier inversión inmobiliaria. Yo compro cualquier inmueble y digo qué renta puede llegar a tener este inmueble y en función de eso decido mi inversión. Después, como en todos los casos, la realidad es la que muestra qué fue de esa estimación que teníamos. En muchos casos esa estimación supera las expectativas y en muchos casos esa realidad está por debajo de las expectativas. Nosotros no tenemos dudas de que en este parking en particular las expectativas de números son bajas las que hemos hecho. Pero lo que dice el contrato es que, como esto es un PH independiente, pero va a ser sometido a una explotación de parking, ¿qué sucede si el número de ingreso de parking es inferior al de un PH independiente, que es lo que yo en realidad tengo? Bueno, en ese caso de que el parking en su funcionamiento no supere la renta normal de una cochera independiente como PH, entonces se reevaluará la explotación a través de parking y se liberarán los PHs para que sean independientes y puedan ser rentados mensualmente. Eso dice el contrato. O sea, el contrato dice en caso de que no superemos los 4.000 pesos por mes, pues entonces este compromiso de explotación de los PHs a través de parking, que es lo que cada uno asume cuando compra, se pone en duda y podrá ser reevaluado y podrá ser desactivado. Claro que si estamos por encima de los 4.000 pesos, nadie tampoco va a querer desactivarlo, porque no recibiría los 4.000 pesos por mes de renta si fuese independiente el PH, con lo cual va a funcionar naturalmente. Pero el contrato lo que dice es, para el caso que el parking no funcione mejor que una cochera independiente, liberamos los PHs para que cada propietario los pueda explotar y que no quede atado a una explotación ineficiente. Eso dice el contrato, es decir, está cuidando la mínima, porque si bien hay que analizar las posibilidades de crecimiento, también hay que analizar correctamente las posibilidades de decrecimiento y las posibilidades de escenarios negativos. 65 más país, el cambio blue no es oficial. Para que invertimos justificamos, bueno, ahí hacen una pregunta respecto del valor del dólar. No, la realidad es que cuando uno tiene valores en pesos para los inmuebles, quien compra va a comprar en pesos. ¿Sí? Entonces no hay discusión de qué tipo de dólar es el que se aplica. Yo tengo un precio en pesos y la otra persona tiene dólares. ¿A cuánto los cambia esos dólares? ¿A cuánto los convierte en pesos para comprarme a mí? Porque yo no acepto dólares. Yo solo acepto pesos. Lo convierte al valor blue. De hecho, nosotros pagamos el valor blue. No hay acá impuesto país, no hay valor de impuesto país, sino que mi billete dólar, tengo un dólar, lo entrego en Proaco, ¿a cuánto me lo toman? Al valor blue, a lo que esté. 120, 115, 125, lo que esté en ese momento. Ese dólar yo lo convierto en ese momento a pesos y hago la inversión de compra en pesos, con lo cual el valor en pesos nuestro se divide en valor blue para el que tenga dólares en la mano, sin ningún tipo de discusión, porque la realidad es que yo vendo en pesos.
El dólar de 65 pesos, que para el comprador no tiene ninguna influencia, yo lo puse en la charla para explicar que nuestra producción de metros cuadrados tiene más que ver con el valor oficial del dólar que con el valor blue. Porque si se levanta mucho el blue, uno puede pensar, pero esta gente no va a poder construir. No, es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuántos pesos cuesta construir. Lo que hay que entender es que nuestra actividad es 100% especificada. Nosotros a las obras, cuando vamos a pagar a los obreros, llevamos pesos. Cuando compramos materiales, los pagamos en pesos. Cuando pagamos un alquiler de un local, lo pagamos en pesos. Cuando pagamos nuestros impuestos, los pagamos en pesos. Cuando pagamos el asesoramiento externo, lo pagamos en pesos. A nuestros recursos humanos les pagamos en pesos. Nuestros costos están 100% especificados. Esos costos van incrementando por el incremento que tenga el costo de la construcción o nuestra propia matriz de incremento de costos, pero no tiene que ver con si el dólar blue creció o bajó. Tiene que ver con si esa matriz de pesos aumentó. Lo que pasa es que durante muchos años en el desarrollismo, el crecimiento del dólar blue, como teníamos otros escenarios más benévolos, con mayor cantidad de inversiones y mayor volumen de negocio, lo que el desarrollista hacía era tomaba el crecimiento del valor blue para crecer en sus tarifas y por ende crecer en sus márgenes de utilidad, es lógico. Nosotros como empresa lo que elegimos es el volumen, porque de esa manera nosotros hacemos un buen negocio como empresa, pero damos la posibilidad de que el inversor también lo haga. Y esto tiene que ver con que hemos sido capaces de crear productos como Docta y como Posito, que son los dos proyectos más importantes que tiene Córdoba hoy, y que tienen mucho volumen de metros cuadrados, mucho volumen de metros cuadrados. Entonces, nuestra utilidad, nuestro margen por sobre lo constructivo, no es muy amplio, es lo suficientemente amplio, pero en el volumen es donde nosotros vemos el real negocio. Con lo cual, vuelvo para esta pregunta, no existe 65 más país o impuesto, no. Acá solo importan dos variables, que yo con mis dólares que tengo cuando los entrego a valor blue, y nada más la aclaración de que en términos constructivos y en términos de producción de metros cuadrados, lo que importa para nosotros es el dólar oficial. Espero que, no sé si quedó claro, pero... Bueno, acá si toman el dólar valor blue, preguntan si exactamente. ¿Cómo garantizan la transparencia de la administración? Bueno, ahí respecto de la administración del parking va a funcionar de esta manera. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy existe muchísima tecnología en los parkings. No es como antes que alguien en una libretita anotaba qué auto entraba y qué auto salía. Cuando el parking se ponga en funcionamiento, va a ser un parking que va a tener cámaras, que va a tener barreras de acceso, que va a tener tiqueadora con infrarrojo, con lo cual es muy fácil de auditar el movimiento del parking porque hasta hay contador de autos de entrada y contador de autos de salida. La realidad es que Proaco también es probable que sea dueño de las cocheras. Nosotros no administramos, con lo cual no vamos a administrar el parking. El parking lo va a administrar una administración de parking que tenga la gimnasia de administrar parking y va a ser auditada. Es decir, que va a tener una auditoría. Ya veremos si es una auditoría externa y demás. Van a ser decisiones, vamos tomando más cerca de la inauguración. Pero no vemos complicaciones en la auditoría de un parking, porque el parking, de hecho, hay cámaras que cuentan la cantidad, con lo cual yo entro, hasta podemos generar una plataforma online, que cada uno esté viendo las cámaras del parking cuando quiera, y que esté teniendo los contadores de gente que ingrese y demás claros. Nosotros la transparencia la damos también porque tiene que ver con lo institucional de la empresa. No tenemos ninguna razón en realidad en esto para que esa administración no sea transparente, con lo cual, repito, hay métodos muy simples de auditoría sobre un negocio de parking. Con el aliciente de que estamos estudiando la posibilidad de que las rendiciones de la renta, a ver, la rendición y la renta de un parking se podrían llegar a hacer, y esto no es que me comprometa que vaya a ser así, pero para compartirles un poco lo que estamos evaluando. Podría llegar a ser diaria, porque es un negocio que se podría llegar a liquidar a CBU de manera diaria. Yo cerrar los arqueos y disparar la renta diaria por CBU. Vamos a ver, ¿no? La idea por ahí de momento es hacerlo en principio mensual o por ahí con alguna frecuencia menor, para que incluso esa renta uno la vaya disponiendo en plazos incluso más cortos de tiempo. Eso se puede técnicamente hacer de manera muy, muy simple. Bueno, después
¿Cuál es el valor de cochera? Dijimos recién, hay un valor de salida hoy en el millón, cerca del $1,500,000 de pesos, 1.450.000. Eso tiene una entrega inicial que tiene que ver con el 30%. Después, y el resto se paga en 48 cuotas. Y acá hay algo importante que hay que tener en cuenta, que nosotros con esto componemos un flujo del fondo. Es decir, la inversión inicial sirve para hacer la atomización de la compra de tierra que nosotros ya hicimos, en realidad, y los proyectos, que este proyecto tiene permiso de edificación para todo el proyecto, lo que nos pone muy contentos. A ver, esto es como administrar una casa. O sea, el desarrollismo en realidad de fondo es como administrar una casa. Yo te lo voy a construir en X tiempo tenés que pagar. Pero esto no significa de que ese marco de referencia no pueda modificarse y adaptarse a la situación económica particular de cada uno, que es lo que nuestros asesores hacen en el momento que toman contacto personal. ¿Por qué? Y bueno, porque cada uno tiene una economía distinta al otro y cada uno tiene la economía que tiene, particular. Y nosotros no podemos imponerle a alguien que la entrega sea de tanto y las cuotas sean de tanto. No, es la persona la que termina diciendo, no, yo tengo esto para entregar y eso me va a determinar una cuota, porque yo en cuanto voy aumentando la entrega inicial voy disminuyendo, obviamente, el importe mensual de la cuota. Entonces, quien tiene más capacidad de pago mensual, por ahí puede ir a la mínima de entrega e ir a una cuota más alta, y el que tuvo mejor capacidad de ahorro, pero tiene menor capacidad de pago mensual, puede hacer un aporte inicial más alto y marcar una cuota más baja. Y después se pueden entrar en escenarios combinados, como hacer una determinada entrega, marcar una determinada cuota, que es lo que a mí me sirve y me funciona en mi economía, y generar cuotas extraordinarias cuando, por ejemplo, mi actividad me da normalmente mejores ingresos. Entonces yo digo, en tal mes y en tal mes tengo mejores ingresos, entonces ahí hago pagos extraordinarios que me permiten hacer esta entrega inicial y me permiten tener este número de cuota mensual que me funciona y me sirve. Bueno, yo la verdad que no sé si por ahí están cansados y demás. Yo estoy abierto a preguntas. Flor, no sé si ves alguna que no hayamos abordado. Puedan verlo. Bien. Después también ahí preguntan cuándo vamos a repetir, cuándo vamos a mandar. La realidad es que sería muy interesante para el que quiere abordar este negocio y quiere analizarlo, tomar contacto con nosotros, tomar contacto con algún asesor. Esto tiene que ver con el plano del análisis, simplemente, y nosotros estamos siempre dispuestos a conversar del tema, más allá de si se avanza o no sobre una operación. Pueden ahondar con algún asesor nuestro para que le mande la información, como dijimos recién, digitalmente, para que lo analicen en su casa, para que lo piensen. Y siempre vamos a estar atentos para las dudas que surgen a partir de esa información que reciben. Perdón, te interrumpo un segundito, Martín. Sí. Vamos a estar enviándoles un mensajito probablemente el lunes, por si quedó alguna duda. Y en caso de que alguna persona que esté participando de esta conferencia y no tenga un asesor asignado y quiera avanzar con algunas consultas particulares, le asignaremos un asesor que pueda evacuar todas sus dudas y ya pueda seguir con la gestión más personalizada, ¿sí? Bien. Acá nos preguntan, ¿la cuota se mantiene? ¿Cuánto y cómo se ajusta en el lapso de tiempo de obra? Las cuotas se ajustan por incremento del costo de la construcción. Y esto tiene que ver con lo que explicaba yo recién, que la composición de ese flujo de fondo tiene que ver con la capacidad constructiva que tengamos en el tiempo sobre el proyecto. Con lo cual las cuotas son en pesos ajustadas al incremento del costo constructivo. Esto lo que hace es que en escenarios en el que tiene que ver con el valor del inmueble está fijado en dólares y va a responder a una matriz en dólares, pero el construirlo tiene que ver con pesos que se ajustan al incremento del costo de la construcción, con lo cual nosotros trasladamos eso a nuestros clientes porque no estamos en ese punto haciendo más que una administración de los flujos de fondos. Con lo cual, repito, las cuotas son en pesos ajustadas al incremento del costo de la construcción. Y acá hay algo interesante, que es que si bien esto, bueno, va a hacer que la cuota vaya creciendo en términos de peso, no necesariamente va a crecer en términos de implicancia sobre mis ingresos o sobre mi capacidad mensual. No necesariamente. Por ejemplo, a quien tenía dólares, claramente la cuota, por más que tenga incremento del costo de la construcción, le bajó. El que tenía dólares hoy que paga con nosotros, pagan menos dólares por cada una de sus cuotas.
Pero tiene que ver con algo interesante, y es que un inmueble no puede incorporarse al mercado por menos de lo que cuesta construirlo. Un inmueble no puede, porque si un desarrollista pone en el mercado un inmueble por menos de lo que cuesta construirlo, o no lo ajusta a lo que cuesta construirlo, claramente está con un porcentaje negativo sobre la materialización. Si no pone la plata, no lo puede construir, con lo cual no puede estar por debajo del valor de reposición. Esto hace que el patrimonio inmobiliario necesariamente responda al menos al incremento del costo de la construcción. No hay posibilidad de que un inmueble en pesos no se inflacione al menos al incremento del costo de la construcción. Con lo cual, si yo hago una inversión inmobiliaria, y comparándola, por ejemplo, con un plazo fijo que hoy tiene tasas negativas respecto de la inflación, yo invirtiendo en un inmueble, me aseguro que el incremento del costo de la construcción lo va a absorber sí o sí. Después vamos a discutir los revalúos por valores de mercado. Pero el incremento en pesos del incremento del costo de construcción no pueden absorberlo porque el valor de reposición del inmueble no puede estar por debajo de eso. ¿Se entiende? Bueno, expensas están incluidas. La expensa es parte de la administración, es decir, cuando hablamos de esta plata que vamos a recibir por mes, es la plata que vamos a recibir por mes después de haber generado ingresos con el parking y de haber generado gastos de administración, dentro de lo cual están las expensas y los impuestos, con lo cual esto es una rendición mensual después de haber hecho ingresos menos egresos. Las expensas dejarían de estar incluidas en este formato en caso de que el PH se liberara y pasara a ser un PH independiente. Ahí cada uno tendría que afrontar su expensa como cualquier otro inmueble. En este caso, en el planteo del parking, las expensas están dentro del análisis del negocio. La ubicación del emprendimiento, bueno, esto es en Pocito, esto es en Vélez Sarsfield y Pueyrredón, una zona muy emblemática de Córdoba, que además que ha recibido el crecimiento de la ciudad en los últimos años, porque no sé si han notado que la ciudad es como que fuese corriendo su centro. En algún momento el centro de la ciudad fue Colón y General Paz, en aquellos años atrás. Después, con la inauguración de Patio Olmos en el año 95, que pues, generalmente son los inmuebles los que transforman la ciudad, los inmuebles, las construcciones, digamos, los inmuebles de todo tipo. Patio Olmos convirtió la ciudad y generó Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, que es hoy por hoy la esquina más importante de Córdoba. Pero ya con Hipólito Yrigoyen empujando, con la Plaza de España, con Estrada, con un nivel de desarrollo cada vez mayor y con un volumen de tránsito cada vez mayor, claramente la influencia de Güemes en el crecimiento y en la unión de la esquina esta de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield con Estrada y demás, está generando que la ciudad se corra hacia ese lugar. Pocito está ubicado en Vélez Sarsfield y Pueyrredón, bueno, Vélez Sarsfield y Estrada, entre la Universidad Nacional, Nueva Córdoba y Güemes, que son los tres lugares de mayor influencia dentro de la ciudad en este momento. Las medidas de las cocheras son las medidas que un plano de edificación demanda para que la cochera funcione. Esto es aproximadamente 30 metros totales. Las cocheras tienen 12.5 metros cuadrados propios, tienen cotas de 5 por 2,50 normalmente. Hay cocheras que cambian esa proporción, pero es un clásico, es una modulación clásica 5 por 2,50. Después cuando uno tiene alguna RAM o algo así, bueno, hay que buscar algún espacio un poquito más grande, pero siempre recuerden que lo que estamos hablando acá en principio es de una inversión inmobiliaria, es decir, yo no estoy comprando la cochera para usarlo. Posibilidad que hay en Pocito también para los residentes y para los que compran departamento y demás, pero en el tercer subsuelo. En el subsuelo, en el primer subsuelo y en el segundo subsuelo va a ser parking, o sea que si alguien es dueño de una cochera no va a poder dejar el auto. Sí va a poder dejar el auto pagando, como paga cualquier otro. No es para uso. Bueno, a ver si vemos acá. Bueno, acá, Flor, algo a atender acá de que alguien está reclamando ahí asesoramiento. Estas preguntas las vamos a dejar guardadas y vamos a atender a cada uno en el caso. A ver, una vez hecha la entrega inicial, ¿se debe pagar las cuotas mes a mes o se empieza a pagar una vez terminada la obra? No, se pagan mes a mes. Se pagan en el avance de obra. Se hace la entrega inicial y se paga en el avance de obra. Puede que haya alguna consideración respecto a que alguien haga la entrega inicial y después pague cuotas bimestrales, cuotas trimestrales, puede pagar alguna cuota semestral. O sea, si está dentro del plazo de obra y con una lógica de entregas que nos permitan a nosotros ir disponiendo del flujo de fondo para construir. Esto significa, por ejemplo, no que yo haga la entrega y después el resto que lo doy cuando estén terminadas, ahí no dispongo del flujo en la construcción, pero sí se puede manejar en función de la economía de cada uno.
Bueno, acá preguntan a qué precio hora se hizo el análisis y con qué porcentaje de unidades de parking ocupadas. Nosotros trabajamos sobre una ocupación del 30% a una tarifa de 60 pesos la hora, que era lo que teníamos estudiado en el momento, con lo cual creemos que el valor y la ocupación van de la mano, es decir, a medida que uno va aumentando la ocupación, va aumentando también la posibilidad de valor. Después veremos si en el lanzamiento esa situación debiera ser ajustada a un valor de salida para generar ocupación y generar conducta sobre el parking, es decir, acostumbrar a la gente que lo deja ahí, y después vamos escalando una vez que los tenemos cautivos ya en la costumbre de estacionar ahí. Eso lo vamos a regular con los administradores del parking, que son, repito, siempre especialistas en esto. Nosotros siempre apuntamos a administraciones que estén de acuerdo al nivel del emprendimiento que tenemos y que nos sumen calidad. La gente utiliza el shopping, se le otorga un tiempo de gracia al libre del parking, lo vamos a determinar también. Lo vamos a determinar en su momento, la conveniencia, lo que sea más conveniente. ¿Hay costo adicional entre la entrega y el comienzo de la explotación del parking? Sí, hay bien, buena pregunta. Hay un costo que se da en el momento de la entrega en posesión de las unidades. Es un costo que está calculado en lo que hoy sería más o menos un 2% del valor de la cochera. En el contrato fija un tope del 5% del valor que se puede llegar a generar. Y esto tiene que ver con que nosotros no podemos comprar el equipamiento del parque. Primero tiene que ver con que lo que estamos comprando es un pH independiente. Primero, o sea, el valor tiene que ver con el pH independiente, con una cochera independiente, que en este caso particular después va a ser explotada a modo de parking. En ese caso, cuando se entregue en posesión, se va a hacer la compra del equipamiento. Esto es las barreras, las cámaras, los infrarrojos, los contadores, las señaléticas, todo lo que haga falta para el parking. Esto hoy, para que ustedes tengan una idea, nos damos unos 30.000 pesos. Nosotros lo sabemos porque hemos montado el parking del shopping de Carlos Paz, con lo cual lo tenemos calculado. Lo que pasa es que no lo podríamos cobrar nunca ahora porque no lo podemos comprar tampoco ahora. No sabemos tampoco qué tecnología va a haber disponible dentro de 3 años, qué cámaras va a haber, qué barreras, qué sistemas de registración va a haber, pero en el momento de la posesión no es un gasto posesorio, sino que es el gasto de equipamiento del parking. El contrato prevé que no pueda superar el 5% del monto de la unidad. Nosotros entendemos que va a rondar entre el 2 y el 3%, y se va a presentar las compras a todos los dueños de cocheras como a modo de auditoría, digamos. Eso Proaco va seguramente a avalar que eso sea transparente, porque no, repito, eso no es el negocio de Proaco. El negocio de Proaco es la edificación de metros cuadrados y la venta de metros cuadrados, no es la explotación de parking, con lo cual lo va a hacer el administrador con auditoría de Proaco y con la auditoría de todos los que compren también. La empresa la empresa de explotar el parking todavía no vamos a mencionar, porque tampoco el compromiso existe de que sean ellos, y tenemos algunas alternativas, no es que tampoco nosotros tenemos a alguien en particular. Lo vamos a ir analizando en el tiempo, depende de cómo lleguen a ese momento, y sí les puedo asegurar que en pos del emprendimiento y de la empresa vamos a elegir al que entendamos mejor para el rol. Y repito, esto no es un negocio de Proaco. Proaco es otro negocio, que es el de construir metros y el de venderlos. Con lo cual lo vamos a analizar como inversores, porque es muy probable que nosotros seamos dueños de cocheras. La realidad es que no lo íbamos a vender al parking. El parking es, en algunos medios le pusieron ahí la frutilla del postre, con lo cual es un negocio que a nosotros mismos como empresa nos interesa mucho. Lo que pasa es que cuando uno tiene la necesidad de materializar tantos metros cuadrados como tenemos nosotros en tantos emprendimientos, el negocio es para el mercado. O sea, es inviable pensar que uno se puede quedar con los inmuebles que tienen oferta, porque, a ver, Proaco, les dije recién, tiene la urbanización más importante y más grande de Córdoba, y tiene el proyecto más importante de Córdoba, que es Pósito, además de ópera y otros productos más. Y bueno, y nosotros realizamos muchos productos nuestros como interesantes, pero no podemos tampoco quedarnos con los lotes, quedarnos con las cocheras, quedarnos con los departamentos, quedarnos con las oficinas, quedarnos con los locales, no es viable. Con lo cual, esto lo elegimos hace un tiempo ya, el de hacer participar a los inversores en el mismo negocio que participamos nosotros, y que funcione el ganar-ganar. Para nosotros, que gane la gente es que ganamos nosotros, porque Córdoba, si bien es enorme,
sigue siendo chica en algún punto, y sabemos que cada vez que hacemos que una persona haga un buen negocio, es una buena opinión que sembramos en el mercado, y eso durante 15 años nos ha funcionado perfectamente, y entendemos que es el camino. El único camino viable es el camino de la satisfacción del cliente, y que encuentre en Proaco un lugar para crecer patrimonialmente, un lugar con transparencia, con trabajo, expuesto a la situación que están expuestas todas las empresas, pero con bases muy sólidas, sobre todo dado por los proyectos que tenemos. Nosotros somos nuestros proyectos, y creemos que afortunadamente nos ha tocado conducir los 2 mejores emprendimientos de Córdoba, además de Ópera, que en términos residenciales también es de los mejores proyectos de Córdoba, pero tenemos claro que Docta y Posito marcarán un antes y un después en la ciudad de Córdoba, y serán 2 focos urbanos tremendamente importantes para Córdoba durante todos los años que vienen. Perdón, Martín, te interrumpo Sí. porque hay muchas personas que están pidiendo la grabación de esta conferencia. Lo vamos a hacer, lo vamos a estar mandando un mensajito a cada uno por WhatsApp el lunes. Se lo vamos a mandar por mail, con el mail que le dejaron en el formulario de inscripción. En caso de que alguna persona que esté participando de esto no haya recibido alguna comunicación nuestra recordándoles la reunión, o se comunicaron por Instagram y no tenemos sus datos, voy a dejar acá en el chat nuestro número de teléfono y nuestro mail. Por cualquier cosa, si llega a haber algún tipo de problema, nos escriben y se las mandamos. Muy bien. Bueno, agradecerles enormemente a todos haber dedicado estos minutos para estar con nosotros. Realmente nos encanta que hayan aceptado la propuesta. No va a ser tampoco la única, vamos a tratar de ir generando este espacio para debatir. Hoy la digitalización lo hace muy simple, con lo cual estamos muy entusiasmados con tomar contacto con gente y poder responder preguntas y poder interiorizarlos acerca de lo que hacemos y de este negocio de los inmuebles, del desarrollismo, que es un negocio tan importante y que en algún punto tiene muchos desconocimientos acerca de la actividad. Somos conscientes que por el patrimonio inmobiliario que Martín, se te corta. lo de los inmuebles por alguna razón. Y cuando uno mira para atrás después del paso del tiempo, la realidad es que el patrimonio en la mayoría de los casos se cuentan a través de los inmuebles que tenemos. Vivimos en un país en el cual las jubilaciones son difíciles de conseguir, que nos permitan buena calidad de vida, y crecer haciendo otro tipo de inversiones han mostrado que son inestables y que muchas veces no producen patrimonio en el tiempo. Afortunadamente, nuestra industria, la industria del inmueble, es sólida en ese sentido y se ha mantenido siempre como la mejor propuesta de generación de patrimonio y generación de valor. Con lo cual, si crecen las personas en su patrimonio, nosotros nos sentimos felices de estar en una industria que permite a las personas poder crecer patrimonialmente y personalmente desde lo económico y desde lo humano también, porque no nos olvidemos que vivimos todos en un inmueble y aquí es donde desarrollamos nuestro hogar y nuestras vidas, con lo cual es una actividad que es muy importante y que está muy ligada al desarrollo de cada uno. Ojalá podamos haberles dado herramientas para el análisis, ojalá la hayan pasado bien y no se hayan hartado. Me imagino que me soñarán esta noche con todo lo que les he hablado, pero nuevamente les agradezco estar ahí del otro lado y hasta la próxima.